Buenos días, hermanos, espero que todos estén bien. Pues como me pusieron a mí a dar escuela dominical por los próximos, creo, 8 servicios. 8 meses, ya. No, en los próximos 2 meses, pues traté de... No sé si recuerdan, la última vez que estaba aquí el año pasado, comencé a dar a 1 de Corintios. Pero decidí a dar otro libro porque siento que pues el 1 de Corintios va a durar un poco, no quiero poner siguiendo pausa y tras pausa tras pausa. Entonces decidí escoger otro libro, espero que les vaya a gustar. Es la primera vez que yo lo voy a estudiar, entonces escogí el libro de Esther. La razón por qué escogí este libro, porque pues está muy chiquita el libro. Hay solamente 10 capítulos, y entonces hice los cálculos, 10 capítulos, 8 domingos. Voy a tratar de terminar, a ver si lo puedo terminar a tiempo. Entonces... y aparte también es un libro muy interesante. Les digo por qué es interesante, porque no se menciona a Dios en el libro de Esther, para nada. Si usted ve y lee el libro de Esther, jamás va a encontrar el nombre de Dios mencionado en ese libro, y además no vas a encontrar nada relacionado con lo espiritual. Entonces sí me hizo muy interesante porque la razón de por qué. Entonces, por eso escogí el libro de Esther. Entonces, el día de hoy, solamente voy a dar la introducción del libro. Es algo, traté de buscar lo más que pude sobre la información. Entonces, solamente voy a dar un pequeño introducción del libro de Esther. ¿Okay? Por lo tanto, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día. Damos gracias a Dios por esta mañana, por los hermanos que estamos aquí y por los hermanos que van a llegar. Te pido, Dios, que nos cuides, que nos llenes de Espíritu Santo para poder entender este libro de Esther. Te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Okay. El libro de Esther. Ahora, el libro de Esther es uno de los libros que se parece como una novela. Si realmente ponen atención al libro de Esther, es una novela. Porque habla de una huérfana que de la oscuridad subió a vivir en el palacio del rey y se hizo reina. Aparte también durante ese tiempo que estaba en el palacio, ella mantenía un secreto, porque ella tuvo miedo de que si ese secreto se revela, iba a morir. Entonces, por lo tanto, durante que ella estaba viviendo en el palacio, esta huérfana mantenía ese secreto dentro de ella, porque tenía miedo que si lo revela, lo iban a matar. Y aún así, hay un villano en esa historia. Un villano que era ambicioso, él quiso tener poder y por lo tanto quiso destruir al inocente que viene viendo el pueblo de Israel. Entonces hay un villano. En principal está el personaje principal, está el villano, y aparte muestra una historia de amor y después al final se revela algo muy sorprendente. Pero al final, en el sentido de esta historia, es claro. Dios salva a los israelitas milagrosamente de una destrucción segura. ¿Okay? Igualmente que estamos viendo el libro, vamos a ver por qué. Por lo tanto, el libro de Esther es un libro interesante porque aunque no se menciona el nombre de Dios ni una vez, muestra la providencia y protección de Dios con su pueblo. ¿Okay? Por lo tanto, aunque no se menciona el nombre de Dios en este libro, no menciona nada de Dios, pues sí podemos ver algo muy interesante, un tema que se llama la providencia de Dios. Lo vamos a estar viendo mientras que estamos estudiando el libro de Esther. ¿Okay? Pero antes de todo, vamos a ver el autor del libro de Esther. ¿Okay? Como muchos libros en el Antiguo Testamento, el autor de Esther es anónima. En otras palabras, no sabemos realmente quién fue quien escribió el libro de Esther. Okay. Pero muchos eruditos piensan que fue Mardoqueo mismo, otro personaje en el libro, que fue Mardoqueo que escribió ese libro de Esther. Ahora, la razón por qué muchos eruditos piensan que fue Mardoqueo el autor es porque se menciona una fiesta judaica muy importante. Okay. Esta fiesta judaica se llama la fiesta de Purim. Algo muy, muy importante para los judíos. Y aquí en este libro fue el origen de esa fiesta. Por tanto, el autor tuvo que ser hebreo. Eso es un poco obvio, ¿no?
Y también, otra razón por qué piensan que Mardoqueo fue, el autor fue porque al final del libro, Mardoqueo llegó a ser, para spoilear el libro, Mardoqueo fue el siguiente más grande después de Asuero. ¿Okay? Otro personaje que vamos a ver en el libro. ¿Okay? El rey Asuero. Mardoqueo fue uno de los grandes. Y durante que estamos viendo el libro de Mardoqueo, muestra las costumbres de los persas. Muestra muchos de los costumbres de los persas y aparte da detalles del palacio y cómo da detalles en qué tan grande fue el territorio del imperio de Persia en ese tiempo. Entonces tuvo que ver a alguien que estaba siempre dentro del palacio, junto con el rey, junto con el concilio. Entonces tuvo que ver a alguien que estaba dentro. Por eso y fue Mardoqueo que queda muy bien ¿cómo se dice? Pues por eso dice que Mardoqueo fue la persona que escribió. Porque como él fue que estaba siempre en el palacio después del asunto o después de la historia de este libro, por eso piensa que fue él. Como había dicho, tuvo que haber alguien que conocía las costumbres de los persas. Y vamos a ver algunos. ¿Okay? Vamos a ver primeramente, vamos a abrir el libro de Esther en sus Biblias. Por eso no me gusta este micrófono. Okay, entonces vamos a ir al libro de Esther. El capítulo 1, versículo 1. Esther, capítulo 1, versículo 1 dice: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. ¿Okay? Como había dicho, el autor sabía los detalles de qué tan grande fue el territorio del imperio de Roma. Entonces aquí en el primer versículo del libro muestra que el reino del imperio de Persia era desde la India hasta Etiopía y tenía 127 provincias. Por eso alguien que estaba dentro del palacio, que estaba siempre con el rey, con el concilio, tuvo que saber esos detalles. Ahora si le vamos al versículo 3, dice: en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. ¿Okay? Entonces, cuando el rey Asuero básicamente hacía un banquete, él tuvo las personas más poderosas de todas las provincias de su imperio y los juntó en un mismo lugar. Entonces, el autor tuvo que estar presente para saber quiénes estaban ahí. Y este versículo muestra las personas que estaban aquí. Entonces, el autor tuvo que estar presente en ese concilio, por decir. Y algo muy interesante fue que la razón por qué el rey Asuero hacía banquetes fue obviamente para mostrar qué tan grande fue su imperio. Estaba mostrando sus glorias, estaba creciendo su orgullo, mostrando. Pero se dice, algunos históricos dicen que durante este banquete que está mencionado en el versículo 3, fue cuando el rey Asuero estaba comenzando a hacer planes para conquistar Grecia. Ya estaba haciendo planes para poder atacar la nación de Grecia. Aunque realmente no fue, vamos a verlo después, pero el rey Asuero no fue quien atacó a Grecia, sino que fue su hijo después de él que atacó. Pero ya estaban los planes para ya atacar la nación de Grecia. El versículo 5 y 8 dice: y cumplidos esos días hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio de huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde, azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol y reclinatorios de oro y de plata sobre rosados de pórfido y de mármol y de alabastro de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros y mucho vino real y de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Entonces algo muy interesante en esto fue que estaba mostrando con detalles cómo era el palacio del rey.
cómo eran los banquetes, qué hacían durante los banquetes. Entonces, no cualquier persona podía entrar a estos banquetes y celebrar con los gobernadores y los príncipes o las provincias. Tuvo que ser alguien que ya estaba dentro con ellos. ¿Okay? Por lo tanto, Mardoqueo se ve que es uno de ellos. Por eso personas creen que Mardoqueo fue el autor de ese libro, porque tuvo que estar ahí para poder dar detalles de cómo eran los banquetes, lo que tomaban, cómo era el salón, por decir, cuando estaban celebrando el banquete. Entonces tuvo que ver a alguien que estaba dentro. Y lo clicamos al versículo 14, dice, y estaban junto a él Carsena, Setar, Almata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media que venían a la cara del rey y se estaban los primeros del reino. Básicamente, una vez más, mostrando que él siempre estaba con los gobernantes, con el concilio, hablando de asuntos con el rey. El autor estaba ahí presente. ¿Okay? Ahora nos vamos al capítulo 3, versículo 2. Dice, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Entonces, en la historia se va a ser mencionado estas puertas. Estas puertas fue un costumbre de los persias o del palacio, que las personas más importantes siempre entraban y no cualquier persona podía entrar atrás de estas puertas. Y va a ser mencionado varias veces. Entonces el autor tuvo que saber cómo trabajaba estas puertas, cómo era la costumbre de estas puertas. Otra vez mostraba que el autor aún conocía las costumbres muy bien de Persia. ¿Es Persia o persa? Persa. Ya me dice, mi Spanglish ya está volviendo. Ok, versículo 7 dice, del 3:7, capítulo 3, versículo 7, dice, y el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 10º del rey Asuero, fue echada esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 10º, que es el mes de Adar. Okay. En este versículo vemos que el autor supo los costumbres que se echaban, como en este caso, suertes. En este versículo, Amán echaba suertes para poder ver qué día sería adecuado para poder atacar a los judíos. ¿Okay? Entonces el autor tuvo que saber esos costumbres que se hacían cuando estaban hablando de como echar suertes. Capítulo 3, versículo 13, dice, y fueron enviadas cartas por medio de correos y todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes del 10º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Y de ahí lo vamos a brincar al capítulo 8, versículo 10. Dice, y escribió el nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repartos reales. ¿Okay? Es algo no tan grande, pero muestra que el autor conocía cómo trabajaba el sistema del correo. ¿Okay? Por lo tanto, una vez más estamos siguiendo regresando que el autor supo los costumbres del imperio de Persia. Ya, el versículo 5:14, el autor menciona cómo estaba preparada la pena de muerte. O sea, él estaba ahí cuando estaban haciendo los preparativos para la pena de muerte, que era con la horca. ¿Okay? Y el 6:8, el autor conocía cómo era vestimento cuando alguien fue honrado por el rey. ¿Okay? Vamos a ver ese. Capítulo 6, versículo 8. Dice, y traigan el vestido real de que el rey se viste y el cabello en que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza. ¿Okay? Entonces él sabía las costumbres, él sabía que cuando había una persona a quien el rey le agradó, pues el rey les daba sus ropas. Entonces él tuvo que saber esas costumbres. Entonces una vez más es por razón que los eruditos piensan que Mardoqueo, que fue el segundo después de Asuero, fue que conocía o fue el autor de este libro de Esther. Pero una vez más, es lo que pensamos, es lo que se ve por las evidencias.
Entonces, pero no podemos estar 100% seguros que realmente fue él. Ahora vamos a ver cuándo fue escrito el libro de Esther. Muchos piensan que el libro de Esther fue escrito entre el año 465, entre 465 a 460 a.C. Algunos eruditos piensan que el libro fue escrito un poco después del reinado de Asuero. Una de las razones por qué se cree esto es porque el libro no tiene palabras griegas, por eso. El idioma griega básicamente todavía no estaba mencionado en este libro, aún estaban hebreo y arameo. ¿Okay? Por lo tanto, podemos poner este libro en los años básicamente del 475 y 470 antes de Cristo. Y por lo tanto, también podemos dar un cálculo de esos años, porque el nombre Asuero, que en hebreo es no lo voy a poder pronunciar. Ashwatwesho. No sé cómo pronunciarlo. Pero este es en hebreo. ¿Ok? Ahora, Artajerjes, que fue su hijo, se le fue dado un diferente nombre. Que no lo escribí aquí. Estaba bien emocionado cuando estaba leyendo que se me olvidó a ponerlo. Pero Artajerjes, su hijo, estaba mencionado de una diferente manera. Y también Dario fue escrito diferente. Entonces, Asuero en hebreo fue la palabra aquí, Ashasuero. Entonces sabemos que fue Jerjes, que en griego es Jerjes, no Artajerjes, sino que fue Jerjes. Muchas personas pensaban que realmente fue el rey Artajerjes, que fue el rey en ese libro. Entonces fue el rey Jerjes. Ahora, muchos piensan porque Artajerjes fue el más famoso de todos. Porque no sé si han visto la película de 300. Es una película muy violenta, muy sanguíneo. En la película de 300 había no sé cómo describir la manera que el rey de Persia estaba vestido. O sea, casi no tenía nada, solamente tenía como piercings por todos lados de su cuerpo y estaba pelón. Muchos creen que fue Artajerjes el rey que estaba mencionado en ese libro, el rey Asuero, porque es el más famoso de todos. Pero no fue así, sino que fue su padre que está mencionado en este libro, que es Jerjes. Y obviamente el reinado de Dario fue el año de 521 hasta 486 a.C. Después fue Jerjes, el año 486 hasta 465 a.C. Fue ahí cuando estaba el reinado de Jerjes. Por eso se cree que el libro de Esther fue escrito durante los años de 465 a 460, ya que muchos piensan que fue escrito después del reinado de Jerjes. Y obviamente Artajerjes, su hijo, tomó el reino el año 464 hasta 424 a.C. Entonces, por los años de los que estaban viviendo los reyes, y como podemos ver un poco de evidencia cuando fue escrito, o cuando fue pensado que fue escrito, fue entre los años de 465 a 460. Ahora, vamos a ver la importancia del libro en el canon. ¿Okay? Cuando estamos hablando del canon, estamos hablando de los libros que fueron escogidos por el concilio de los judíos para ver cuáles libros van a estar en la Biblia. ¿Okay? Esos son los canon. Ahora, había un debate muy grande sobre el libro de Esther. ¿Okay? Como había mencionado, el libro de Esther es el único libro que no tiene la palabra de Dios. Más bien no tiene nada realmente espiritual, como muchos pensarían en el libro de Esther. Por lo tanto, por eso muchos eruditos del concilio, tanto los judíos y cristianos, han debatido por mucho tiempo si el libro de Esther debería estar en el canon, ya que los demás libros siempre está hablando de Dios y el propósito de Dios que estaba llevando el plan hasta el Mesías, que viene siendo Jesucristo. Entonces, como Esther realmente no tiene nada relacionado con ese plan,
Por eso muchos eruditos estaban debatiendo si realmente este libro tenía importancia con los demás libros en el canon. Pero obviamente fue la voluntad de Dios que este libro fuera parte. Okay. Otra razón por la cual el autor no mencionó el nombre de Dios fue, una de las razones por qué el autor no mencionaba el nombre de Dios en este libro, muchos eruditos piensan que fue porque el grupo de judíos que estaban en este libro no quisieron regresar a Jerusalén. Si recuerdan, durante el reinado del rey Ciro, él hizo un decreto que los judíos regresaban a su tierra. ¿Okay? Y el primer grupo fue con el rey Zorobabel. Entonces el primer grupo fue con ellos y este grupo se quedaron todavía en el reino de Persia. Entonces, por lo tanto, ellos pensaban, los judíos creían que realmente ellos no tenían las bendiciones de Dios porque ellos se fueron fuera del lugar de la voluntad de Dios. Por lo tanto, el autor no quiso mencionar el nombre de Dios porque él realmente pensaba que no tenían las bendiciones de Dios. Eso es lo que piensan algunos eruditos. Ahora, otra razón por la cual el autor no mencionó el nombre de Dios fue porque él quiso explicar la fiesta de Purim. Como le había mencionado, el libro comienza con el origen de la fiesta de Purim. Esta fiesta, una vez más, es importante para los judíos y los judíos piensan que el propósito del libro fue para que la nación de Israel pudiera saber por qué esta fiesta de Purim fue tan importante para ellos. Y llegó a ser una fiesta muy importante para ellos. Para los judíos, la fiesta de Purim era de mucha importancia, ya que se trata que los judíos por fin pudieron estar libres de sus enemigos que comenzaron desde el Éxodo. ¿Okay? Desde el Éxodo hasta que el decreto del rey Ciro fue hecho, los israelitas realmente tuvieron muchos enemigos. Tuvieron muchos enemigos vez tras vez y no se podían deshacer de sus enemigos. Ellos pensaron que hasta aquí, ya por fin, cuando pudieron vencer el plan de Amán, pensaron que ya por fin estaban libres de todos sus enemigos. Porque ya nadie estaba atrás de ellos. Ellos tenían favor al rey Ciro, al rey Dario y al rey Jerjes, por lo que hizo Mardoqueo, lo que vamos a ver en este libro. Entonces, los judíos pensaban que ya por fin la nación de Israel estaba libre de sus enemigos. Y por eso fue que esta fiesta para ellos es tan grande. Es por eso que esta fiesta para ellos es de suma importancia. Porque por fin somos libres de nuestros enemigos y ya no tenemos más. Obviamente sabemos que después aún seguían con enemigos por los otros imperios que llegaban y tomaban y conquistaban. Pero realmente ellos pensaban que ya estaban libres de todos sus enemigos. La palabra Purim deriva de la palabra persa pur, que significa suerte. Y eso fue básicamente, hace referencia a la ocasión en que Amán echó suerte para ver qué día iba a comenzar su plan para la destrucción de los judíos. Eso es lo que vamos a ver en el capítulo 3, versículo 7. Lo voy a leer una vez más. Dice: en el mes primero, que es el mes de Nisan, el año 10º del rey Asuero, fue hecha Pur. Esto es la suerte. Delante de Amán, suerte para cada día y cada mes de año, y salió el mes 10º, que es el mes de Adar. Por eso fue que los judíos llamaron esta fiesta Purim, porque básicamente se estaban burlando de Amán, porque tú echaste suerte para destruirnos en este día. Los echaste suerte, pensaban que los ibas a vencer, pero ¿qué crees? No. Por lo tanto, por eso llamaron esta fiesta Purim. Ahora, durante la fiesta de Purim, este libro se lee como parte de la celebración. Entonces, cuando están celebrando la fiesta de Purim, dura solamente un día, pero mientras que están celebrando la fiesta, leen la historia de Esther. Lo leen.
Y después de un día, ellos van y ayunan. Entonces celebran un día completo y después del día comienzan a ayunar. Ahora, la fiesta se celebra el 14 del mes de Adar, que básicamente viene viendo entre febrero y marzo. Okay. So, el día 14 de Adar. Okay. Ahora, también lo que también se hacía durante esta fiesta es que a los niños se les daban las matracas. Los matracas son esas cosas grandes que haces así y hacen un sonido bien grande. Entonces a los niños se les daban las matracas y cada vez que se mencionaba el nombre de Amán, lo sonaban y pisaban al piso. Fuerte, así, nomás lo hacían así, con la matraca y pisaban el piso. Cada vez que se mencionaba el nombre de Amán. Otra cosa que hacían durante esta celebración fue que obviamente se daban regalos entre unos y otros. También hacían, si lo podemos decir hoy en día, cajas de, ¿cómo se llama? Arroz, frijoles. Despensa, digo dispensación, por eso quise sacurar. Hacían cajas de despensa y se los daban a las personas de necesidad. Entonces, básicamente, ellos hacían una caja de comida y se lo daban a los pobres que no tenían. Eso también se hacía durante esta celebración de Purim. Todo esto se hacía durante esta fiesta y goza una gran celebración para los judíos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, esta celebración aún es importante para la nación, para los judíos. Aún la siguen celebrando. Por eso muchos piensan que el propósito de ese libro era de explicar por qué la celebración de Purim. Y todo empezó con la historia de Esther. Todo lo que pasó en esa historia de Esther. ¿Sí? Ahora, y al final, como le había dicho, aunque el nombre de Dios no está mencionado, pero vemos sobre la providencia de Dios en ese libro. Ya había mencionado el propósito del libro fue que la gente aprendía la historia de cómo se originó la fiesta de Purim, pero hay una enseñanza más que podemos ver en este libro y esa enseñanza es la providencia de Dios. Como había mencionado, Dios no está mencionado para nada en este libro. Entonces, ¿cómo podemos aplicar ese libro a nuestras vidas espirituales? Bueno, podemos ver sobre cómo Dios tiene todo el universo en control, todo lo tiene en sus manos. La palabra providencia se construye a partir de la palabra prover, que tiene dos partes. Pro, que en latín es adelante, y vide, que en latín quiere decir ver. Uno pensaría que la palabra providencia es simple ver hacia adelante, pero no es así, sino que la palabra providencia quiere decir el acto de proveer a propósito o sostener y gobernar al mundo. Entonces, básicamente, la palabra providencia es de ver hacia adelante y de ver el propósito, el plan que Dios va a tener y lo va a cumplir. ¿Okay? Entonces, Dios tuvo un plan, aunque no fue mencionado, y aunque los judíos en este libro realmente no estaban adorando a Dios, pero se ve que Dios aún estaba cuidando a los judíos. Se ve que aún Dios tenía un plan con este grupo, aunque estos judíos realmente en realidad fue que estaban fuera de su voluntad. Porque la voluntad de Dios fue que todos los judíos se regresaban a su tierra. Pero este grupo se quiso quedar. Ya pasaron muchos años y pues ya se acostumbraron a vivir la vida en ese territorio de Persia. Y aún así Dios tenía un plan con ellos. Y se mostró la providencia de Dios por el plan que como vamos a seguir viendo o vamos a ver cómo fue que usó a Esther para salvar y guardar el pueblo judío. Cómo puso todo en plan con todo lo que pasó, todos los asuntos, todo el drama que estaba pasando en este libro. Dios lo puso todo en orden para cumplir su propósito. Dios siempre estaba cuidando de su nación. Tenemos que recordar, Dios tiene todo en control en esta vida, en esta creación. Desde el principio del mundo tuvo un plan y lo está llevando a cabo. Está poniendo todo en orden para que se cumple ese plan. ¿Okay? Vamos a ir a Efesios.
capítulo 1, versículo 11. Y Efesios 1:11 y dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el diseño de su voluntad. ¿Okay? Dios tiene un plan desde el principio y Él siempre lo va a asegurarse con su gran sabiduría que lo va a llevar a cabo y pone todas las piezas en el tiempo adecuado. Pues eso es básicamente la providencia de Dios. Y es lo que vamos a estar viendo en el libro de Esther. Todo lo que acabo de mencionar es lo que vamos a estudiar en este libro. Entonces, esto fue una pequeña introducción hacia el libro. Y ya para el próximo domingo vamos a comenzar a ver los pasajes. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este libro. Damos gracias a Dios porque aunque este libro no tiene tu nombre, aún nos sigues enseñando de ti. Nos sigues enseñando de tu providencia. Te pido, Dios, que nos sigas cuidando mientras que estamos estudiando, que seguimos creciendo espiritualmente mientras que estamos viendo este libro. Y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.